Bienvenido al estudio Bertónica. Tenemos con nosotros a Kaik pinchando con Wally López. La súper novedad del bombazo, ¿no? Que nos diste hace muy poco, así que bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. La verdad es que muy contento con esta nueva etapa y muy ilusionado, la verdad. Bueno, ¿y qué es esto de pinchar con los grandes? ¿Qué se siente? No sé, dinos, danos envidia. Pues es una experiencia diferente, nueva y a la vez apasionante, ¿no? Porque de pasar a estar a un nivel más amateur en casa, haciendo cositas, vídeos, o pinchar para otro tipo de gente y con otro tipo de compañeros, ahora ir de la mano de Wally, la verdad es que es un cambio radical. Bueno, pues nada, vamos a hablar del presente, del pasado, del futuro. Te preguntaremos anécdotas. Siempre vamos a tener aquí una anécdota que es lo más raro que te ha pasado en una cabina. Así que te preguntaremos, ve preparándote todo lo que se pueda contar, nos lo cuentas. Ok. Tus técnicas favoritas, cómo trabajas con la música y todo lo que tú nos quieras decir. Así que, pues si te parece, mira, lo primero, ¿no? Que los chicos estarán deseando saber cómo se pincha con Wally López. ¿Cómo conseguiste pinchar en la Sala Misericordia de Madrid, que está muy chula, ¿verdad? Suena muy bien. Tienen equipazos. ¿Y cómo accediste a esa sesión de Nochevieja? Que, por cierto, está en el post todo el tracklist que nos has pasado. Sí. Así que, chicos, hay que ir al post de Kaik a ver los temazos que tiene ahí, muy interesantes. ¿Cómo se llega a Misericordia a pinchar invitado por Wally López? Pues todo tiene su proceso. Y antes de contaros pues cómo me seleccionó mi sesión para salir en la radio y luego pinchar en Misericordia, sí que voy a contar también cosas que no son tan bonitas, ¿no? Porque pasé una etapa más gris dentro de este mundo, ¿no? Cosa de, pues a lo mejor hace 2 años o por ahí, trabajando con la música, puse la música más alto de lo normal, con unos auriculares intraauriculares, y me empezó a producir molestias, a tener vértigos, y estuve 1 año y medio prácticamente sin poder escuchar, trabajar con música y bueno, todo esto que a nosotros nos apasiona tanto. Entonces, después de estar 1 añito ahí que no sabía muy bien por dónde salir, porque las pruebas médicas daban todo bien, que no tenían ningún daño y demás, me comentaron los médicos que podía ser otro tipo de problema, ¿no? Más a nivel emocional, de cómo mi cuerpo había cogido fobia a la música o al sonido alto, y tuve que tratarme de otra manera con hipnosis, que puede parecer raro, pero tuve que reentrenar a mi cerebro a que no tuviese esas fobias. Entonces, después de este rollo de mis problemas internos y demás, ya me empecé a preparar una sesión porque era un tema que yo tenía ahí siempre como con ganas de presentarme a esa posibilidad de acceder a estar en el programa de Wally, en la factoría. Y nada, pues preparé la sesión con mucho mimo, más o menos con el estilo que le gusta poner en la radio. Y presenté la sesión. Esto me acuerdo que fue un domingo, la envié por la noche y demás, y al día siguiente, por el lunes por la mañana, pues me escriben por el Instagram y me dice, oye, que tengo un hueco este miércoles, que vas a sonar en la factoría. Claro, yo alucinado diciendo, guau, no sé qué. Dice, y además cuento contigo para Misericordia en Nochevieja. Entonces fueron 2 noticias ahí, 2 boom para una persona pues más aficionada que otra cosa. Y me quedé como en shock, claro, no sabía muy bien si estaba hablando con Wally, si era con el embajador del mes de enero. Y bueno, al final ya supe que era él y alucinando le dije, ¿no será esto una cámara oculta? Porque claro. Entonces nada, cuando sonó mi sesión ese día, yo me acuerdo que iba al trabajo luego escuchándola y se me quedó la lagrimilla, o sea, una emoción de oír, oye, la factoría acá y no sé qué. Y muy, muy contento, muy ilusionado. Y compartiéndola con todos tus amigos, familiares, seguro, ¿no? Sí. Todo el notición. Claro. Un paso de gigante porque, claro, pasas de 0 a 100 como si fueras un Lamborghini. Esos están tan de moda, ¿no? De decir, odio la música, ¿no? Por este problema de tinnitus. A directamente estar pinchando en Nochevieja, ¿no? Sí. Con Wally López, así que... Bueno, con Wally López, de la mano. De la mano, sí. Wally López, ese ya tenía el un bolo, pero las demás sesiones sí las hemos hecho juntos, sí. Ah, ¿sí habéis hecho ya Sí. Juntos directamente? Ah, perfecto. Bueno, pone tu sesión Wally López en la factoría, en su programa de radio, ¿no? Pinchas con él en Nochevieja, ni más ni menos. Sí. Y... Bueno, no pinché con él, ese día él tenía un bolo, pero a partir de entonces, cada vez que me llama, sí pincho con él, comparto cabina con él y ya seguimos, pues lógicamente, esas pautas que nos marca cada vez que él actúa con nosotros. ¿Y cómo es? O sea, ¿qué requisitos
os pide, ya os pasa ese filtro de la cabina y os pide seriedad, chicos, puntualidad, tenéis que hacer esto, os pide los tracklists, por ejemplo, sé que a Vicente, cuando pinchó en Fábrica, otro alumno mío, le pidieron los tracklists para que luego el DJ no le pisaras esos temas, no sé. ¿Cómo es con Wally? Vale, pues Wally sí que nos marca unas pautas, no nos pide un tracklist porque él más o menos confía en nuestro criterio, pero sí nos marca unas pautas, desde nombrar un jefe de cabina que va a ser el responsable ese día de tanto a nivel técnico como a nivel organizativo, que esté todo controlado. Sí que tenemos unos horarios muy marcados, es decir, si tú empiezas a 1 hora y tienes un tramo de 1 hora para tu set, eso lo tienes que respetar y eso va a misa. Y a nivel de estilos, BPM, intensidad, también lo va marcando, ¿no? Pues antes de él tenemos que ir a una velocidad con un estilo determinado, lógicamente, para que la sesión vaya en progresión, no que llegue a lo mejor un DJ y dice, pues este pincha más animado, más enérgico a las 12 y el que viene a la 1 pincha otro rollo más tranquilo, ¿no? Entonces sí que marca esa progresión para que la noche lleve pues una historia y bueno, siga una línea que es, lo veo lógico, claro. O sea, que es el estilo y hasta el BPM, ¿no? Porque piensa quizá en el público, ¿no? Y que reciban pues algo progresivo y que el final de fiesta, pues supongo que sea cuando pincha el que pincha él, ¿no? Sí. Aunque tú creo que estás bastante avanzado en la noche, ¿no? Sí, yo por suerte, no quiero decir por desgracia, porque al final no es ninguna desgracia estar ahí. Por suerte estoy cerrando casi siempre. Es verdad que mi estilo pues me gusta mucho la energía y esos beats ahí más enérgicos, ¿no? Para finalizar un set. Entonces casi siempre estoy cerrando. Entonces claro, ahí tenemos no manga ancha, pero sí tenemos una línea un poquito más avanzada a nivel de ritmo, porque lógicamente se va desarrollando de menos a más. ¿Y cómo es la relación con el público en la sala cuando estás pinchando? ¿Y cómo es también la relación con los DJs que están allí? ¿Os lleváis bien? ¿Hay piques o cómo va? Esos dos factores. Sí, pues mira, con el público sí que me gustaría decir que es un público que entiende de música. O sea, el que va a Misericordia sabe a lo que va, no se encuentra ahí, pues a ver qué pasa aquí, no sabe, entiende de música electrónica. Es un público también muy agradecido, ¿no? Que también interactúa mucho con el DJ. He aprendido también a leer la pista gracias a ellos y bueno, es un público... no diría exigente, pero que entiende de música electrónica. Y luego con los compañeros, sin ánimo de hacer ningún peloteo, nos hemos encontrado con un grupo muy majo en el sentido de que todos nos ayudamos, hay un buen rollo desde el inicio, hay mucha colaboración, mucha empatía y nos sentimos como en familia. Ya digo, no es porque estemos yo ahí o porque esté Wally y queramos quedar bien, sino que hemos creado una comunidad que creo que hay gente muy buena, muy valiosa. No tanto a nivel técnico, que sí, pero también a nivel de personas. ¿Y cómo es? ¿Cómo es Misericordia? ¿Es una sala de estas que te arropan, a lo mejor que antes era un cine, un teatro, o es simplemente un local acondicionado, súper moderno? ¿Es grande, pequeño, suena bien? No sé qué. ¿Cómo es? Pues mira, es una sala que apuesta por dar una calidad al cliente, ¿no? Al que va allí, a nivel de atención, te van a tratar de lujo. El local es muy bonito, o sea, tiene una decoración, además tienes que bajar a la planta baja, tiene una decoración muy bonita, el entorno que tiene, el ambiente, se respira ahí algo especial que hace que la gente que va repite. Bueno, está claro que estás ya a ese nivel. El nivel es Misericordia, es el presente, sí, ¿no? Y habrá muchos chicos que dirán, joder, estoy en mi habitación, me gustaría pinchar con Wally López o con cualquier otro gran DJ o simplemente llegar a una discoteca grande y vivir esa experiencia mágica con el público sobre la que hablaremos luego. Sí. Entonces, ¿cómo es esa sesión? ¿Cómo se llega a una sesión que un DJ profesional escucha y te elige? ¿Qué tiene esa sesión? Pues a la hora de prepararla, creo que tuve en cuenta varios factores. En primer lugar, va a sonar en la radio, con lo cual tienes que tener más o menos una estructura de cómo se va a desarrollar, que sean canciones no comerciales, también es lo que pide Wally, ¿no? Vas a sonar en un programa top de música electrónica, tienes que hacer una apuesta diferente. Entonces, si tú vas a pinchar los 4 temas conocidos o el top 10 de Beatport, pues lógicamente es muy previsible. Entonces tú tienes que aportar algo diferente y que él vea que tienes una personalidad como DJ
que puede aportar algo a la escena y a este mundo, claro. O sea, hay que innovar, hay que traer sorpresas y luego la técnica trabaja para la sorpresa, ¿tú crees? O sea, todo lo que aprendemos de estructuras, bucles, hot cues, primero está la música, ¿no? Yo creo que es lo que... Sí, ambas cosas también. Yo creo que él cuando seleccionó mi sesión, para mí fue bastante rápido, ¿no? Porque, como decía, lo envié un domingo, el lunes a primera hora ya tenía. Él también, con todo el bagaje que tiene en su carrera, vería, pues, la sesión está todo mezclado armónicamente, la técnica es suave, no va a lucirse, no somos James Hype que viene aquí a hacer 4 malabares y lucirse. Él lo que quiere es, pues, una línea que suene bien en la radio, sin estridencias, y que suene bonito, que al final es, yo creo que uno de los objetivos de todo esto. O sea, que lo que hay que hacer es indagar, ser detectives, sí, escuchar, hacer tuyos temas y luego crear tu propia receta, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Sí. O sea, que la gramática funcione, ¿no? De las canciones. Bueno, pues ánimo, chicos, ya sabéis, si Kai ha podido, todos podemos, yo incluso voy a hacerlo. Bueno, hemos estado hablando del presente, pero sabemos que hay un germen para que todo esto suceda, tiene que ver con la música y todos recordamos pues ese CD que te comprabas cuando tenías 15, 14 años en lugar de, yo qué sé, de irte al cine, ¿no? Y invertirlo en otra cosa. Y lo hacíamos por pasión por la música. No sé cómo fue para ti ese comienzo, es el pasado que te lleva a convertirte en DJ. Mira, yo creo que uno de las primeras fuentes de inspiración o lo que más me llamaba la atención de pequeño eran las cintas de música que me grababa la gente mayor cuando salía de fiesta. Que venía, oye, mira, he estado en tal sitio y tengo aquí esta cinta. Y claro, eso para mí, acceder a una sesión del DJ que fuera, o bueno, no sé si sería DJ o del garito que fuera, ya era como una idea de cómo se movía el mundillo este de la música. Y verá que a mí esos sonidos electrónicos siempre me han llamado la atención. Entonces, digamos que el germen de todo esto puede ser eso, ese acceso a la música siendo muy pequeño. A lo mejor te hablo con 8 o con 10 años de intentar recopilar pues todo lo que había de gente que ya se empezaba a mover por la noche. Oh, qué fuerte. O sea, no hablamos de recopilaciones con Bon Jovi, Aerosmith y demás. O sea, tú ya tenías sesiones de discotecas con 9 años. Sí. Con cintas y las tenía. Además, elegía las mejores cintas. ¿Os acordáis que íbamos a los decomisos? Sí. Las compraba y te cogía las TDK que eran con el envase ese o con la carcasa que era de plástico rosita o no sé qué, que valían más caras y ahí guardabas la sesión que más te gustaba. Entonces, las de cromo, ¿no? Había ahí unos rollos. Sí. Interesante. Entonces, tengo ese recuerdo, ¿no? También los Magmis de Tony Pérez, creo que era, ¿no? Tony Pérez y José María Castells. El programa Is Your Time de la radio, pues también ahí ibas cogiendo, eso ya habían pasado más años, ¿no? Pero digamos que eran una de las fuentes de inspiración, porque ahora tenemos todo mucho más a mano, ¿no? Pues con Spotify, con YouTube, pero antiguamente era más difícil acceder a la música. De verdad, yo intentaba ya hacer mis pequeños megamixes con cintas, o sea, eso era el copiar ahí, pegar de manera analógico. Sí. Previo a grabación de casi a cassette, luego de doble pletina, o sea que había ahí diferentes evoluciones en ese tema. Artesanal. Bueno, ya, o sea, estamos con 9 años mezclando en cinta, de acuerdo, pero yo sé que lo vas a contar, pero yo ya te lo saco. ¿Qué pasa con la peña del pueblo? Cuéntanos la peña del pueblo, porque creo que eso fue algo definitivo, ¿no? Tu hermano que andaba por ahí. Sí. Para llegar a donde estás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, digamos que hubo una etapa, yo creo que todo surgió a partir de un viaje a Ibiza, ¿no? Pues en el año 2003, pues fuimos 3 años seguidos por mi hermano, los amigos y demás. A partir de ahí ya sentimos algo especial con la música y dijimos, joder, este mundo mola mucho. No lo hacíamos tampoco con esperanza ni de trabajar en este mundo, ni de ganar dinero, simplemente porque nos gustaba. Y dijimos, queremos hacer algo parecido, pero a nivel nuestro, pues más amateur y más cotidiano, ¿no? Entonces, en el vuelo de mi madre en Salamanca, que voy a decir el nombre de la localidad, que si no, alguno no, cuando me va a decir qué pasa, se llama Trabanca, el pueblo, está en la zona de las Arribes del Duero, una zona muy bonita, un parque natural. Pues ahí tenemos una casa de mi tío y en la parte de abajo tenía él un garaje o un establo, un pajar, como le queramos llamar. Madre mía. Entonces era todo eso, pues nivel que hay que meterle mano, ¿no? Del pajar a misericordia. Sí, de pajar. Con Willy López. Entonces decidimos en un momento dado
montar ahí una discoteca. O sea, queremos hacer el Ibiza en el pueblo, salvando las distancias, ¿no? Y empezamos montando ahí, pues, media parte de ese local. Vamos a poner ya, pues, nuestro equipo de sonido. Mi hermano compró ahí los altavoces, su equipo de música, alguna lucecilla que otra. Y empezamos ahí a crear un movimiento como muy familiar, ¿no? Pues los primos, los amigos y demás. Entonces, eso fue creciendo, porque en la fiesta del pueblo, pues, iba yendo, o sea, venía aquí la gente a ver el local porque le gustaba y lo fuimos remodelando, ampliando hasta que toda la parte de abajo de esa vivienda se convirtió en la peña nuestra del pueblo, que para los que no suene el término de peña, los que estéis a lo mejor en otros países, pues es un centro donde, sobre todo en las fiestas, en los pueblos de España, pues te juntas pues para De partir, comer. ¿no? Ah, para comer también. Sí, para comer, ¿Y para algo más? algo más, si quieres beber también. Se beben las peñas. Algo. Genial, genial. Y para poner música. Entonces, bueno, lo pusimos ya a modo ibicenco, salvando las distancias, como decía. El típico pajar ibicenco, ¿verdad? Salmantino. Salmantino, increíble. Eso es. Bueno, pues ¿tenía alguna particularidad el pajar? Alguna que otra. Sí. Al principio, como decíamos, era todo muy, muy rudimentario, fuimos metiendo ahí cosas. Y sí que es verdad que en el pueblo de mi madre pues hubo una etapa donde se celebraban ahí unas ferias agroalimentarias o ferias de artesanía. Entonces el sobrante de esas ferias, que era la moqueta, pues lo utilizábamos no solamente en nuestra peña, sino que en todas las peñas del pueblo pues lo ponemos el suelo con la moqueta, las paredes de moqueta, o sea, la insonorización era de calidad máxima. Y eso fue una de las señales de identidad de todo eso. Ya os contaré luego alguna anécdota con esto. En las ferias agropecuarias salmantinas siempre apoyando a los jóvenes DJs y demás. Eso está muy bien. Sí, yo sé que hay por ahí una historia, ¿no? Sí. Entonces yo siempre tengo una pregunta, o bueno, es la primera edición del podcast, pero siempre vamos a preguntar, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en una cabina o pinchando? Entonces, si quieres, como yo ya sé que va un poco la cosa, cuéntanos por qué esa moqueta tiene algo que ver y nos quieres enlazar con esa historia que en tu caso fue pues, la más rara que se puede contar. ¿Qué ocurrió en ese local? Bien, pues hablando de peñas y el atrezo que teníamos, hay que destacar, ¿no? Pues que en los pueblos, ya sabéis, ¿no? Pues hay gente más mayor, gente más joven, gente más joven. Y ese año recuerdo un chaval del pueblo, que no vamos a decir el nombre, pero todo el mundo conoce, que ya le empezaron a dejar salir de casa. Y era un chaval que había cogido una persona del pueblo, venía de África, creo que de Egipto. Y bueno, pues empezó a salir ese verano, ya dejaron ir a las fiestas del pueblo y quedarse allá por la noche y acabó en nuestro local. Entonces, pues supongo yo que era de los primeros días que empezaba a tomar contacto con el alcohol y... Qué fino. Sí, por decirlo, ¿saben? Y el chaval estaba ahí en su mundo, pues la peña nuestra pues tiene ahí máquina de humo, láseres y demás. Entonces ya estaba en un entorno que para él era diferente, pero a la vez le atraía mucho. Y bueno, pues la noche fue avanzando, el chaval también fue avanzando en la noche y me preguntó en un momento dado, oye, Quique, me mola mucho esto, tal, ¿me puedes dejar pasar a la cabina para ver cómo pincha y tal? Y entonces recuerdo que estaba un primo mío pinchando y ya era última hora, ¿no? Pues sería a lo mejor las 6:30, 7 de la mañana y mi primo estaba poniendo así ya pues tecno, música más contundente. Y el chaval detrás ahí como viendo toda la parafernalia que tenemos ahí montado, que la verdad es que bueno, tiene su aquel. Y el chaval ilusionadísimo viendo aquello, los flashes, máquina de humo, láser y demás. En el pajar. Y estaba... Gracias por recordar. Sí. Entonces, no nos olvidemos que veníamos de esos orígenes. Y entonces en una de estas ya miro yo a mi alrededor y veo que la pista ya no había prácticamente nadie. Y digo, bueno, ya va siendo hora de recoger, que yo además duermo encima de ese local y me interesaba que ya no hubiera música. Entonces fue todo avanzando y ya cuando quiero recoger le digo a mi primo, oye, corta ya esto que ya no hay nadie, vámonos para casa. Y dice, vale. Entonces, claro, mi primo seguía con su música, con su máquina de humo, el láser y demás. Cortamos todo, encendemos luces y el chaval que estaba de acogida de adopción o como le queramos llamar, pues no le veíamos. Entonces nos quedamos alucinados. Digo, qué fuerte que si estaba aquí, ha pasado aquí detrás y... Ha trascendido. Y había desaparecido. Digo, bueno, ha pasado a otra dimensión, no sabemos qué ha pasado. Sí. Entonces estamos alucinando porque no tenía mucha escapatoria.
Y en esto ya con la luz encendida se empieza a disipar el humo y vemos que la moqueta se empieza a mover de un lado para otro. Madre mía. Y nos damos cuenta que el chaval quería salir del local, pero en lugar de salir por la puerta, pues pensó que la moqueta era una cortina, movió la moqueta y se metió entre la moqueta y la pared. Y estuve dando vueltas ahí, no sé si 5 o 10 minutos sin ver la luz ni nada. Y claro, mi primo y yo ahí muertos de la risa diciendo, madre mía. La llevamos a salir y salió como un conejo cuando le da las largas en la carretera, salió como diciendo, por Dios. Pero con honor, porque nunca pidió ayuda. Nunca. Podría haberse quedado ahí para siempre. Sí. Y formar parte ya de esa comunidad del pajar, pero de por vida. Bueno, está interesante. Pues un saludo desde aquí pues a nuestro amigo, ¿no? Sí. el que mora entre las paredes, ¿no? y moquetas. Bueno. Están las caras de Bedmed y luego está la moqueta del chico. Sí. Oye, buena marca lo de caras de Belmez. Hay unas pegatinas que dejan por ahí en las farolas y todo esto, que pone Belmez Face. No sé si los habéis visto. No sé ni lo que es. Buscadlo si queréis. Pues nada, pues un poco sabemos ahora de dónde vienes. Sé que rompisteis bastantes altavoces en ese pajar, que no sabíais mucho lo que hacéis, sabíais cosas bien, otras que no estaban tan bien. Luego, bueno, sé que viniste a Bertónica, estuviste en un curso conmigo, previamente tuviste otro. Yo te agradezco mucho que estuvieras por ahí y haberte dado ese granito de arena, ¿no? Que sumando para llegar pues a eso, a divertirte, a transmitir. Entonces estoy contento por esa parte. Entonces, respecto a aspectos más técnicos ya, ¿no? Hemos visto un poquito el background. ¿Cómo es la sesión que van a ver los chicos o que ya han visto? ¿Qué género pones? ¿Cómo es tu forma de pinchar? ¿Cuáles son esas decisiones que conforman tu estilo personal? Tan importante para definirte. Vale. Pues mira, mi background o mis bases vienen sobre todo del house. Me he criado con ese estilo, con esos bajos contundentes, con melodías bonitas, esos riffs de piano, vocales y demás. Pero actualmente estoy más enfocado en el melodic techno, progressive house, como le queramos llamar, más o menos en ese estilo, en ese nicho. ¿Y por qué me encuadro en esa dinámica? Porque realmente lo que estoy pinchando ahora es unos horarios donde la gente pide más energía, pide más movimiento y me siento muy a gusto porque me permite trabajar también con mezclas armónicas, me gusta mucho la armonía y la técnica. Tampoco me gusta abusar de la técnica en el sentido de meter mucho efecto, mucha cabriola. Me gusta que la gente escuche la canción, que disfrute del tema y luego ya si quiero hacer cabriolas, pues las hago en casa. Digamos que ese es el estilo y la forma de pinchar que me define. Cuidar mucho la selección musical y cuidar también la armonía. Cuidar la armonía, la selección y luego la mezcla, ¿no? Que las dos canciones que están ahí articulando esa idea estén pues, con una gramática contundente que se entienda y que funcione, ¿no? Que la gente no tenga que pensar en la pista, sino que lo reciba instintivamente, ¿no? Creo que esa es la manera, sin duda. Bueno, entonces, técnica depurada, mucha música, pero ¿cuál es el flujo que recomiendas a la gente que siga para que esa sesión acabe así? Sé que usas Apple Music, trabajas con Recordbox, cuéntanos, no sé, desde que descargas la música, de dónde lo haces, ¿cómo es ese flujo? Pues digamos que mi fuente de partida o mi inspiración viene escuchando mucha música de artistas que me gustan o encajan dentro de mi estilo. A lo mejor escuchar sesiones en YouTube o ver algún reel en Instagram y ya más o menos ahí voy viendo, pues mira, me gusta mucho este estilo, me gusta este enfoque, me gusta este tema y a partir de ahí ya pues intento cuidar mi selección musical y siempre encontrar alguna joya, alguna gema oculta, ¿no? No sé si era en Tomb Raider, ¿no? Esas hidden gems, ¿no? Es decir, esto me identifica a mí como DJ y a la vez me diferencia de otros. Sin ánimo de quedar por encima, simplemente por dar un enfoque diferente a las sesiones que planteo. ¿Y tiendas? Pues, no sé, Beatport, por ejemplo, puedes comprar música en Beatport. Normalmente tiro de fuentes oficiales porque me gusta descargarme la música en calidad aceptable, en calidad buena. Y pagando, ¿no? Es esencial. El tema de la calidad, la buena materia prima, como en la cocina, pues hace que todo luego sea más fácil o salga bien, ¿verdad? Sí, además lo recomiendo porque te puede llevar algún susto. Si descargas en páginas no oficiales, pues la canción, si no la has escuchado bien, puede que esté mezclada al final con otra.
que tenga algún corte o que tenga alguna locución, no sé. Con esto te evitas sustos, claro. Y sé que usas, me has comentado, Apple Music para controlar o para incluso tener un repertorio flexible. Sí. Y luego lo llevas a Recordbox. ¿Cómo es ese método que usas? Vale. Pues el método es bastante simple, pero a la vez lleva su trabajo previo, porque lo que hago es trabajar mucho con listas inteligentes y con etiquetas. Entonces yo las canciones que me descargo, una vez que ya pasan ese filtro de encaja con lo que yo quiero, las catalogo de una manera, pues a lo mejor por el estilo, también le doy una ratio de 1 a 5 en función de su intensidad, y eso me ayuda mucho a elaborar mi progresión. Que por ejemplo voy a pinchar, no sé, esta Semana Santa hemos hecho una fiesta en el ayuntamiento del pueblo donde va gente que quiere escuchar música, melodías conocidas, vocales que le suenen de cuando salían o lo que sea. Entonces ya tengo a lo mejor una lista inteligente de música house más comercial, o yo le pongo otra etiqueta, pero bueno, classic house, ¿no? Pues al final te ayuda a convertir toda tu biblioteca musical en listas a medida según lo que tú necesitas. Pues tengo una fiesta de este estilo que voy a poner música más contundente, pues ya selecciono una lista inteligente que tenga la etiqueta Progressive con una valoración del 4 al 5, por ejemplo. Que voy a un sitio más tranquilo, un restaurante, a poner Afro House, pues ya tengo una lista inteligente de Afro House. Y si me piden comercial, también tengo una lista inteligente para ese estilo. Entonces, todo ese flujo de trabajo facilita mucho la selección de temas, porque ya vas a tiro hecho. O sea, que el trabajo es etiquetar correctamente según tu sensación para que luego hagas su magia Apple Music y se adapte a lo que vas a hacer. Eso es. ¿No? Y un poco como una inversión tipo vago. Soy tan vago que quiero que me ayuden, ¿no? Pero al principio invierto un poco porque tal, ¿no? Claro. Y ahorrar tiempo, ¿no? Y tener ideas que a lo mejor pues, son más tediosas de alguna otra manera encontrar. Claro. Digamos que Apple Music ahí te puede hacer un filtro y decir, oye, pues si ya lo tengo esto tagueado y tengo una lista inteligente con estos 2 criterios o los que tú quieras definir, ya tienes ahí a lo mejor 200 canciones y esas 200 ya las puedes ir limpiando más, para decir, me voy a quedar con las 50 mejores de ese encuadre que quiero presentar. Genial. Y respecto a los equipos, ¿qué equipo tienes? ¿Qué equipo has usado en Misericordia y cuál te gustaría tener? A lo mejor todos son el mismo o no. Pues mira, el equipo que tengo actualmente es la XDJ RX2, que la compré a través de un alumno de la escuela, que tengo muy buen recuerdo tanto de mi paso por la escuela como de este compañero. Tengo la RX2, previamente tuve el Flight Case con el CDJ 350 y de JM el Mixer 350. Decidí pegar el salto a la RX2 porque me aportaba pues esa compatibilidad, pues esa forma, ese hardware muy parecido a lo que te puedes encontrar en una cabina profesional. Y actualmente en los sitios donde estoy pinchando ya llegamos al estándar top, que es el CDJ 3000, con la mezcladora con la A9, con el Mixer A9. Y digamos que es con el equipo con el que me siento más cómodo y creo que es la mejor referencia que puedes tener ahora como DJ. El CDJ 3000, la A9, ¿no? Es lo que te gustaría tener y lo que por suerte pues estás usando, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues chicos, hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar porque la RX2, pues sí, te costaría unos 1.000 y pico euros. Sí. Pero es que, joder, los otros que están ya en 8.000, ¿no? El conjunto, una cosa así. Si te pones ahí a sumar, sí, es dinero. Es una pasada. Sí. Pero bueno, con cualquier equipo se puede pinchar, ¿eh? O sea, realmente Pioneer lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que desde el más pequeñito el salto es muy simple, ir subiendo, y un equipo profesional tipo pues la RX3 sigue siendo, digamos, entre comillas, caro, pero puedes llegar a él. Sí. Te quitas unas vacaciones o 2 y llegas a él. Pero bueno. Bien, bueno, yo tengo una pregunta que es casi personal. Yo suelo preguntar para la gente, pero esta es mía. Yo echo mucho de menos esa sensación que tienes en las cabinas cuando sucede algo mágico, entras en comunión con la gente, parece como que eres el predicador de una palabra divina que es la música y la gente disfruta, tú también lo haces, ya no te duelen los pies, se te pasa el cansancio y tu cerebro empieza a hacer cosas que bueno, que otra gente diría que es como droga, ¿no? Como directamente echar en tu torrente sanguíneo droga. Yo tengo muchos buenos recuerdos de eso y quiero saber cómo vives tú esa parte. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo la vives?
Pues para mí es una vivencia muy diferente a lo que venía sintiendo, pues pinchando en otros sitios, ¿no? Porque cuando tienes un público ya que entiende de música, que va a verte, va a ver a Wally, al movimiento tras Wally, ahí ya ves que existe una conexión diferente y cambia todo, cambia tu cuerpo, pues puedes estar esa noche más cansado, pero el momento que entras en cabina ya desaparecen los dolores, desaparece el sueño, ya empiezas a fijarte en el público, cómo ellos interactúan contigo, porque el público más o menos te va diciendo qué es lo que quiere y tú lo tienes que saber leer. Y es lo que he aprendido yo en estos meses, ¿no? Pues a leer la pista y esa dopamina que te da esa sensación de he conectado con la gente, les he hecho felices, porque mucha gente viene ahí a desconectar pues, de su día a día, del trabajo, quiere pasárselo bien, quiere bailar y quiere llevarse un buen recuerdo, ¿no? Entonces, cuando ves tú que has conectado con la gente, que la gente cierras, el pasado sábado de Misericordia, sube la gente a la cabina a darte un abrazo, gente que no conoces, te saludan, te felicitan, todo eso no tiene precio. Y te vas a dormir y no duermes, pero no porque hayas tomado algo raro, sino porque tienes una sensación ahí de felicidad, no sé si te da dopamina, lo que sea, no sé, pero te da un estímulo que es, no sé, hay que vivirlo para saber exactamente a qué nos referimos. Lo recomendamos a todo el mundo. Sí. Buscad trabajar, no sé, hay que trabajar mucho para llegar a esa casa rural con 10 personas, 5 o Tomorrowland, donde sea, y Sí. vivir eso, porque es mágico y vale la pena todo. Solo te dan ganas de, yo qué sé, son cosas buenas de la Sí, sí, vida. sí, Podemos sí. resumir en que te da energía, te da Sí. un sentido, da sentido a la vida incluso. Es una Sí, sí, cosa sí. muy hardcore, muy bestia. Espero que la gente lo pueda sentir. Y yo lo echo de menos, porque yo no pincho nunca cuando estoy solo o pincho para mí, siempre pincho para Twitch y ya ni siquiera, ¿no? Pero recuerdo esa época, ¿no? Y se echa de menos. Entonces espero que todo el mundo pues pueda tener esa sensación. Y bueno, hablando del público, Sí. ¿cómo tiene que ser la última canción para ti? ¿Qué tiene de especial esa canción? ¿Qué es? Pues mira, tiene que ser algo que la gente recuerde, algo que sea memorable. Y a mí me ha pasado a veces que dudas, ¿no? Dices, pues no sé si tirar por esta canción que es más nueva, que es muy bonita y puede quedar bien, ¿no? Porque es la tendencia ahora o encaja dentro de mi rollo, o esa canción que dices, voy a sorprenderles porque les suena, porque la conocen y le vamos a dar un buen sabor de boca cuando finalice esto. Entonces, quizá apostaría más por esa segunda opción, es decir, vamos a darle algo que puedan cantar, algo que puedan tararear y que les deje ese recuerdo memorable de la sesión. Entonces tengo así un par de recuerdos. Por ejemplo, este sábado cerramos con una versión de Underworld del Born Sleepy. Es un remix de Andy Meller y bueno, pues la gente ahí flipando con la vocal, ¿no? Y también tengo otro ya un poquito más cañero con Charlotte de White o de Vite. El tema The Age of Love, también tema más contundente, con una melodía conocida. Pues esos dos cierres los tengo ya ahí marcados por esa apuesta, ¿no? Es decir, vamos a ponerle un tema mítico de la música electrónica que les suene y que esté todo el mundo ahí o bailándolo o grabándolo, que será más común, ¿no? Sí, es que hasta el tío más dogmático del techno, luego le pones una perlita Sí. como Underworld y de repente empieza a gritar y se vuelve loco, ¿no? A todos nos gusta un dulce. Sí, sí, sí. Al final del menú, sin duda. Pues sí, la última canción importante. Yo creo que hay que dedicarle mucho. Hay que saber elegirla. Sí. Hay que saber qué poner. Bueno, hemos visto el pasado, ¿no? Sí. Esos altavoces rotos con tu primo en el Pajar, discoteca, donde la gente egipcia joven se pierde. Hemos visto el presente en Misericordia. Has pinchado en Nochevieja. Has pinchado luego recurrentemente. Sí. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué sesiones tienes? ¿Qué está por venir? Pues mira, ahora dentro de mis objetivos, dentro de mi propósito es promocionar todavía mucho más pues todas mis redes sociales, porque sinceramente no es un tema que yo tuviese muy desarrollado, ¿no? He sido más perezoso con las redes sociales y a día de hoy nos hemos dado cuenta, yo creo que la mayoría de personas, que si no tienes, o en este mundo sobre todo, si no tienes una red social potente, pues eres menos visible para quien sea, pues para un promotor, para una sala, para gente que le guste también escuchar música. Entonces, mis próximos proyectos son desarrollar redes sociales
y también apostar por mi canal de YouTube para grabar sesiones. Tengo referencia de DJs como Korolova, Dipme, Miss Monique, que han apostado mucho por grabar sesiones en lugares emblemáticos. Pues ahí, lógicamente, a otro nivel, grabar sesiones de este tipo en exteriores, en lugares a lo mejor diferentes, tanto de Madrid o en un parque natural, respetando siempre pues todas las limitaciones que tengamos. Pero sí me gustaría enfocarlo en esa línea, ¿no? Hacer un set ahí en un sitio idílico. Bueno, crecer y Wally te seguirá llamando, ¿no? Sí. Esperemos. Y esperemos que en más sitios, ¿no? Porque Sí. creo que hay calidad ahí. Gracias. Y bueno, pues nada, la gente querrá saber cómo se llega a hacer esto. Dales un consejo. ¿Qué podemos decir a gente que esté empezando para que sientan todo esto de lo que hablamos? Pues diría varias cosillas a tener en cuenta. En primer lugar, tener una base a nivel de conocimientos técnicos. Te puedes formar bien por tu cuenta, en canales de YouTube o en escuelas online. A mí me gusta más por la formación presencial. En mi caso, pues estuve con Obertónica hace ya, pues, si no recuerdo mal, 7 años antes de la pandemia y demás. Y creo que eso es un salto de calidad a la hora de progresar en tu carrera. Entonces, el primer punto sería cuidar tu base formativa, cuidar tu técnica. El segundo sería cuidar tu biblioteca musical, pues moverte, indagar, escuchar mucha música y seleccionar esos temas que van a encajar dentro de tu estilo. Y la tercera parte, la constancia, ¿no? Ser profesional, trabajar duro, trabajar las redes sociales y no decaer. Serían esos 3 puntos, quizá los más relevantes. Sin duda, hay que ser serio, hay que trabajárselo y aquí las cosas rápidas parece que no funcionan. Sí. ¿No? Bueno, Kai, pues aquí tenemos grandes consejos, grandes anécdotas, un futuro prometedor, tenemos un buen presente también y creo que los chicos que nos han escuchado pues pueden sacar ideas para conseguir sus objetivos, que es lo que nos importa, ¿no? Al final trabajamos para ellos. Entonces, es tu tiempo también, así que dinos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, lo que nos quieras contar y... Pues por un lado en Instagram me podéis encontrar como Kite Music, también en YouTube. Y luego seguís la cuenta de Wally López dentro del movimiento Tras Wally. Ahí vais a ver los próximos eventos y veréis las actuaciones de nuestro colectivo, de nuestro movimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y como siempre, pues esta es tu casa, vente cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, José. Un placer.